Amigos, bienvenidos como siempre. Hemos vuelto a lograr que el distinguido Tony Qué de va. León Oye, qué nos va. permita interactuar. Y de verdad, en los últimos días hemos tenido temas que son muy importantes, atractivos y que la población se ha mantenido en el debate. Otoniel, estamos hablando, me refiero al tema de los matices de la corrupción. Tú sabes que a principio de gestión de este gobierno, particularmente yo lo vi como una estrategia que se veía como un arma de doble filo y hoy estamos viendo las consecuencias. El presidente Luis Abinader, al llegar a su gestión en el año 2020, habló de impunidad, de que se abrazaba la impunidad y que ese gobierno no perdonaría los temas de corrupción. E inmediatamente vimos que empezaron a señalar un partido como el principal color de la corrupción. Particularmente yo creo que la corrupción en República Dominicana no tiene un solo color y que tampoco viene de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Si uno mira, no, hacia atrás, no me estoy refiriendo al fondo de pantalla, sino al tiempo, podríamos decir que en todos los gobiernos, y empezamos de la dictadura para acá, ha habido corrupción en uno más que otro. Y que el partido de gobierno, otrora Partido Revolucionario Dominicano, no está ajeno a lo que fueron escándalos fuertes de corrupción. Podríamos recordar el tema Michelén, Fulgencio Espinal, Víctor Tió, entre otros, Y que fue el secretario de las Fuerzas Armadas en ese momento. cuando Jorge Blanco, Sí, cuando entre otros, y lo que fue ese juicio de Severino, donde yo amanecía incompleto mirando todo ese proceso, lo que significa que la corrupción, aunque en el momento se han abanderado con que son los grandes persecutores de la corrupción y que todos los problemas vienen del Partido de la Liberación Dominicana, particularmente yo, Otoniel, entiendo que la corrupción tiene diversos colores. Bienvenido como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Jimel, ¿no? Por darme esta oportunidad de estar en contacto con la población a través de las redes, a través de las diferentes redes sociales, plataformas, ¿sí? O plataformas que nos ven a nivel nacional e internacional. Mira, para hablar de corrupción hay que remontarse o dar muchas reversas, ¿así? Recular hacia atrás. Pero podemos hablar de la corrupción institucionalizada ya a partir de la dictadura trujillista. ¿Quién fue quien crea las instituciones? El Banco Agrícola, el Banco de Reserva, el Secretaría de Agricultura. Sí, es quien crea las instituciones. Las estructuras gubernamentales, porque se vivía una serie de caudillismo en ese tiempo, sí, no había institucionalidad. Y además eso obedecía a una estrategia también del desarrollo del capitalismo en esos tiempos, a partir ya de la Segunda Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y el imperio decide crear las instituciones y recayó sobre la figura de Trujillo. Y Trujillo crea las instituciones a imagen y semejanza de él. Es decir, que el país era un feudo o una finca de él, el país. El único que podía era él. Sí, sí, aunque se enriquecían, pero de manera muy limitada los que lo seguían. Sí, porque tampoco se aprovechaban. Porque tú no podías ser más serio que todo, más serio que él, porque también te quitaba. ¿Me entiendes? También te quitaba. Y se habla de que la familia Trujillo acumuló en ese tiempo más de 800 millones de dólares fuera del país. Aparte de que todo el país era de él, tú hablas de 800 millones de dólares. En ese tiempo estamos hablando de miles de millones de pesos y de dólares. ¿Así? Luego entonces salimos de la dictadura trujillista y viene el triunvirato, que fue extremadamente corrupto también, muy corrupto. Ahí recordamos a los Rick Cabral y los carritos estos que conchaban, que fue una actividad de los Audi, que fue un resultado de un dinero del Estado, así que esos carros vinieron y ese señor fue que encabezó ese proyecto y fue todo una corrupción.
y luego entonces se instala, entonces después de la revolución del 65 vienen las elecciones y los gringos instalan a Balaguer bajo una ocupación. Y nosotros conocemos todos los actos de corrupción que se dieron en el gobierno de Balaguer hasta un pronunciamiento que Balaguer hizo que nos dejó estupefactos. La corrupción se para en el despacho. Es una cosa incartulable, ¿no? Así. Yo permito que roben, que hagan lo que la gana, robar, pero de ahí para atrás. Pero ya en los últimos tiempos, en el postmodernismo, la corrupción se seguía deteniendo en la puerta de los despachos, sí, pero en las diversas oficinas se hace una distribución. Sí, se hace una distribución. Entonces, y luego entonces, después que Balaguer sale, regresa de nuevo, ¿no así? En la década del 90, regresa y dura 4 años, y ahí es cuando entra entonces, ¿no así? El PLD en el 96. Entonces las estructuras de la corrupción se modifican o se modernizan, ¿no así? A través del PLD y Leonel Fernández Reina, ¿no así? Que es cuando la corrupción adquiere un matiz extremadamente diferente. Y se organizó la corrupción. Y se organizó, se le dio más carácter institucional, con mayor inteligencia, con mayor desarrollo para la corrupción. Y el primer paso que Leonel da en términos de corrupción es la entrega de las empresas del Estado, ¿así? Al sector privado, pero que ellos se quedan con una gran tajada. Fueron escándalos de corrupción terrible que en gran medida fue de lo que más contribuyó para que el PLD perdiera las elecciones, aparte de eso de que había un sentimiento político muy PRDista, sí, aparte de eso, sí, que no había manera de quitarle el gobierno al PRD encabezado por Hipólito en el 2000, pero Leonel entrega los ingenios del Estado, entrega Pidoca, entrega la cementera, regaló, CDE, entrega CDE, todo, ¿sí? Fue una situación descomunal que el PLD encabezado por Leonel hizo. Luego de eso entonces sale el PLD, viene Hipólito también con un desorden. Y ahí que viene el colapso terrible, del banco, terrible, la quiebra de Baninter, fue terrible. El coronel Goico, Pepe Goico, fue terrible lo que pasó. Luego entonces se sale de Hipólito y el PLD llega, ahí fue que llegó con ganas, cuando llega de nuevo Leonel, ¿no así? Cuando llega Leonel en el 2004 que sale Hipólito. Ahí los actos de corrupción se multiplicaron hasta un nivel tal que en una auditoría a Félix Bautista le auditaron en términos de corrupción 27.000 millones de pesos. Que ya Félix Bautista venía con sus uñas arrastrando desde a través de la OISOI, con la OISOI a la cabeza, y eso con toda honestidad. Hubo un funcionario, alguien que dijo, pero con ese dinero se podía hacer otra República Dominicana en términos de bienestar para la gente. Correcto. En términos de bienestar para la gente. Entonces, después que Leonel sale, entonces entra Danilo y ese también le dio con banda. Sí, pero duro, que le dio, pero duro, en términos de corrupción. Ahora, después que entonces sale, entra ahora el PRM y se monta en esa misma estructura de corrupción. El primer acto público de corrupción del PRM fue los 100 millones de Peñaguaba. Se fue el primer. Con los artistas en plena pandemia. 100 millones en plena pandemia. Sin ningún tipo de formalidad. No, la misma compra de las vacunas nunca se pudo documentar. Y el tema de las jeringuillas. El tema de las jeringuillas también. Es terrible lo que ha pasado en la República Dominicana. Pero yo quiero aclarar algo en términos de la corrupción. Ninguno de los gobiernos que hemos tenido, empezando por el mismo Balaguer, han tenido una voluntad política real para combatirla. Claro. Y lo que han hecho es con fines electorales para que le convenga a ellos. Para mantener sus partidos, sí, y sus vagos. Sí, no, y cuando hace un expediente de corrupción contra un partido contrario, no es por perseguir la corrupción, es para desgastarlo en términos políticos, claro, frente a las elecciones que se van a avecinar.
Esa es la intención real. No, y no generalmente la corrupción solamente se ve en aquellos que tienen proyección política. Sí, Tú recuerdas sí. el caso de Jacobo Magluta, Sí. con el tema Corde, la chocolatera de Puerto Plata, al extremo que Juan Bosch lo aborreció y dijo que no quería verlo ni en foto. Ni en foto. Entre otras cosas. Y yo tengo una anécdota, Otoniel, con respecto a lo que tú entiendes que cómo se han organizado las estructuras de la corrupción, porque tú sabes que los gobiernos a veces colocan en posiciones a personas que no tienen tal vez las agallas, como dice la gente, pero que sí en los procesos electorales, antes de trepar, son personas que ayudan en el financiamiento de los partidos. Utilizan diversas estrategias, pero buscan cuartos para ayudar a los partidos. Y uno de esos personajes que llega a los gobiernos empezó a dos manos. Y la gente se decía, y lo socializamos en muchas ocasiones, pero esa persona no tiene capacidad para tanto. ¿Y cómo es que él ha aprendido al extremo que la gente decía que era muy de pronto los efectos que se veía y que el individuo andaba ya con derroches de dinero y exhibía poder extraordinariamente? Y yo con toda calma le decía que para robar en el Estado no hay que tener capacidad, no hay que tener agallas. No hay que tener título universitario. No hay que tener título. Solamente hay que tener agallas. Y te digo, porque en cada posición, en cada institución hay estructuras que están para eso. Entonces, cuando tú llegas, lo primero que tú identificas cuáles son. Y esa gente son intocables. Entonces, ya esa gente tiene una experiencia en magna cum laude y es los que quedan protegidos para tú poder aprovecharte del poder. Porque en eso son apátridas, son apartidistas o son del mismo partido. Sí, no, porque en el término de la corrupción se protegen. Cambian cada proceso. Cada proceso. Mira, en otro dato, otra información sobre la corrupción, es que la corrupción en este país nada más se le atribuye a los partidos políticos. Y no es así. No es así, claro que no. Porque para ver corrupción pública es con un soporte privado. Ejemplo, el tema de la energía en este país. ¿Así? ¿En manos de quién ha estado siempre la energía? Sector privado. Sector privado. Que Leonel privatizó las empresas de Gejaina, privatizó prácticamente todas las plantas. Es Leonel que convierte la privatizó. Hace la distribución en EDES. Sí, descuartizan la Corporación Dominicana de Electricidad y el sector privado se mete en el negocio. La corrupción en el negocio de los combustibles. Así, eso es privado también. Claro. Así, los aeropuertos, que mira lo que estamos pasando ahora mismo, reciente, un escándalo, es el sector privado también que está metido ahí. Sí. Pero como ellos son los dueños de los medios, no se van a criticar, los ojos no ven para adentro. Así, ni van a barrer para adentro, tampoco. Así, la agitamos. ¿Cómo nos quitaron dos plantas de 125 megavatios cada una y se las entregaron a los vecinos también? Así, las turbinas de los minas, miles de millones de pesos y en dólares. Ahí. El problema, hablando de energía, así, contratos de energía contratada y no energía servida. Si yo te pago por energía que contratamos, yo contraté 100 megavatios. Pero aunque no los venda, el Estado le sigue pagando 100 megavatios aunque tú no prendas las plantas. Entonces es un acto de corrupción. Lo mismo que ha pasado ahora con Senasa. ¿Cuándo han procesado esa corrupción? Nunca. Así que todo va dirigido a que uno nada más ataque la corrupción de los partidos políticos tradicionales. Pero el sector privado es peor. Nosotros nada más mencionamos a los gobernadores, a los senadores, a los ministros, a los alcaldes, pero no miramos hacia esa corrupción, que es una corrupción que destruye realmente un país. La corrupción, el caso de Van Inter, ¿sí? Eso se quedó así. Ahí no hubo más que 2 o 3 gente y ya, y luego recuperaron su libertad, claro, pero su dinero también, ¿entiendes? Es decir, que la corrupción así es apañada por el sector privado. Así que yo la veo. La corrupción del 4%. O sea, hay una combinación. Sí, hay una combinación. Se apoyan mutuamente. Claro. La corrupción del 4% es escandaloso. ¿Dónde se está yendo ese dinero?
no es solo los ministros que han pasado por ahí, el de Moca, que con una mano se lo llevó todo, ¿no así? Es el de, que ahora no recuerdo el nombre. Yo lo recuerdo. Sí, ¿tú entiendes? Terrible. Miles de millones de pesos, ¿tú entiendes? Ese muchacho, ese señor, el otro que pasó, el último, el que nombró el PRD. Miyagi. El último de ahora, el que salió. No, el anterior a ese. Furcal. Pero no podemos mencionar nombres. No, eso es bueno. La gente se irrita fácil. No importa, porque es bueno que recordarle a la gente, porque digo que lo que pasa en el tema de la corrupción, que estos partidos juegan a la obsolescencia programada. No es solo a la memoria efímera de la gente. Sí, y se lo aplican a los seres humanos. ¿No entiendes? A los 10 años la gente se olvidó de eso. Sí, porque yo te estaba diciendo, y al principio yo hice la introducción señalando que estos ahora señalan, pero se le olvida, porque ya a la población se le olvidó, y a la generación que está manejando todo lo que es tecnología e influencia de la comunicación, no conoce lo que pasó en el gobierno de Jorge Blanco. No, ya eso se olvidó. ¿No entiendes? Entonces, vamos a una pausa y retornamos porque la corrupción tiene diversos matices.